Gracias. Wow. No sé de ustedes, pero yo vi un viejo ahí en el campamento de niños. ¿Algún otro? Bueno, calvo y ¿qué es la otra palabra? Cano y calvo. Compartimos la misma enfermedad, hermanos. Cada año que pase somos más viejos. ¿Hay otros también, hermano? ¿Qué me dice? Yo me escucho acá, pero los demás. No, no estoy diciendo nada muy importante, por eso. Estaba esperando. Pero este es joven. Yo tengo los 77 años por la gracia de Dios cumplidos. Y doy gracias a Dios que a los 7 años me acuerdo recibir al Señor Jesús. Mire, 70 años han pasado y me emociono. Qué barbaridad, qué alegría. Y por ahí a los 15 años me dediqué en especial al Señor para la obra de Él. Pero a los 19 años quiero compartir algo de mi testimonio. Algo sumamente importante. Y no solamente para mí. Algo muy importante me ocurrió. Ya siendo creyente, de 7, o sea, como 12 años, había nacido en un hogar de creyentes. Siempre sabía, aún antes de los 7 años, que Jesús me amaba. Y junto con otros niños y jóvenes, estando en la misma clase, con Roberto. Y él ya está con el Señor, pero somos de la misma edad, del mismo año. Y ese es uno de los años que nos tocaba ir a la guerra en Vietnam. Y él fue conscripto y yo no. Estuvo unos pocos meses y fue muerto en Vietnam. El gobierno enviaba sus restos a nuestra ciudad en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Y tuvimos para Roberto su reunión de acordarnos de él. Y luego llevamos los restos con toda lo del ejército, todas sus reglas, todos con la bandera y todo al cementerio. Y mientras iban del vehículo hasta el lugar de entierro, yo caminaba a lo mejor 4 metros a mi izquierda. Y mientras caminaba yo, el Señor en mi interior me dijo: ahí estás tú. Yo entendí, consideres que moriste este día. Hermanos, eso fue sumamente importante en mi experiencia como creyente. Y no me sorprendió que de luego mi versículo lema de mi vida es Gálatas
2:20. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Que en una interpretación es que el Señor me dio a entender de que los días de mi vida, después de reconocer mi muerte con Él, no eran mías o míos esos días. De que todos los anhelos que pudiera haber tenido fuera de la voluntad de Dios, ya no. Porque cada día era regalo de Dios para mí, después de mi muerte con Cristo. Y les digo, no siempre he sido fiel a la visión, como dice Pablo una vez. No siempre he sido fiel a ese mensaje, pero mayormente sí. Porque aquí estoy. Vale la presencia o no. Lo hemos aprendido. Hoy día estoy aquí porque ese día aprendí de que la vida ya no me pertenecía. Que cada día es regalo de Dios. Después de que hemos muerto. Y la vida que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Y sí, Señor, no tenemos palabras para agradecerte. Cuán grande, oh Señor, es tu amor. Cuán inmensa es tu gracia. Que desde el seno del Padre mandó a su propio Hijo, su unigénito, para llegar a pisar esta tierra donde estaba lleno de orgullo y el yo, y el pecado y el odio, el egocentrismo, todo, Señor. Él no vino a la tierra que había creado en el principio, sino a la tierra que había caído en el pecado. Y vivió entre nosotros. Y murió. Pero te damos gracias, oh Dios, que Él también resucitó, que también ascendió a tu diestra, que también tenemos el sumo sacerdote, el Señor Jesús, Hijo de Dios, pero también Hijo de hombre. Que podemos clamar a ti, oh Dios, en todo momento, y debemos tener esta comunión estrecha contigo, oh Dios, para que tú obres en nosotros, tanto el querer como el hacer de tu santa voluntad. Gracias, Señor, por traernos al lugar del partimiento de pan. Este lugar de memoria, porque somos prontos de olvidarnos. Y llegando a este lugar nos acordamos de que no hay otra vida sino la tuya. No hay otro por qué vivir. No hay otro destino que valga. No hay otro objeto en
en el horizonte nuestro, sino estar contigo. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar mi testimonio. El hecho de morir con Cristo hace posible que también resucitemos con Cristo. Hace posible también que la vida que vivamos no sea la vida de Adán y de Eva que pecaron. Hace posible nuestra propia muerte con Cristo, que vivamos la vida que Dios tenía planificada desde la eternidad y hasta la eternidad para cada uno. Es necesario menguar, cantamos. Yo estudié un poco de la matemática. Y si uno mengua suficiente, puede llegar a 0, ¿no es cierto? Y también la Biblia enseña de que no solamente menguar, pero llegar a 0. La vida vieja no tiene solución, hermanos. No tiene arreglo. No hay manera de mejorar lo que era antes de Cristo, sino que sea crucificado. Ese es el mensaje que el Nuevo Testamento nos da vez tras vez tras vez. Tiene que ser crucificado para que sea resucitado. Se puede mejorar algo que no, se puede resucitar algo que no ha muerto. Y queremos vivir en el poder de la resurrección. Amén, sí. Pero hermanos, la Biblia bien nos enseña que tenemos que morir. Y hemos conocido al Señor, hemos aprendido mucho, y Él nos ha enseñado mucho y ha dado crecimiento a cada uno. Pero les quiero decir hoy, hermano, hermana, volvemos a la cruz no solo para el perdón de pecados, pero para morir al yo. Vi que en el curso de las mujeres no es esa. Morir al yo. Morir para resucitar con Cristo. Y ahí cambia todo. Porque si no muero, me quedo bajo la ley todavía. Y la ley mata. Quiero decir, bajo la ley es un esfuerzo humano para hacer la voluntad de Dios. Y hemos demostrado vez tras vez tras vez, y está enseñado en la palabra, que el esfuerzo humano para guardar los 10 mandamientos y toda la ley de Dios es inútil. Romanos capítulo 3. Y sabemos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Y por qué insistimos entonces? Lo hacemos sutilmente nosotros como cristianos. Ay, Señor, ¿no ha visto cuánto he hecho para ti? Y ahora estamos negociando con el Señor porque hemos hecho algo bueno. Yo lo he hecho. Señor, me tienes que dar un descanso, Dios. Estoy cansado porque estoy trabajando en la obra. O estoy cansado porque he estado enfermo físicamente. Y ahora me dices que tengo que ir a visitar a la persona y estoy cansado, Señor. O sea, bueno, si los años me han enseñado algo es que Dios siempre tiene la razón. Y yo no. Pero para poder vivir con el poder de Dios en todas las esferas de la vida, cuerpo, alma y espíritu, es necesario morir con Cristo. Y esa es una verdad bíblica que quisiera enfatizar en esta mañana. Porque las verdades bíblicas son muchas, ¿no? Y es toda la voluntad de Dios. El capítulo clave en cuanto a
la muerte con Cristo es Romanos capítulo 6. Pueden tenerlo ahí frente de ustedes, pero voy a solo elegir algunas partes. Había hablado de la gracia de Dios, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hubiera dicho, seguimos pensando que hay algo de valor en mí sin Cristo, porque yo puedo agregar algo a la obra que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo en Cristo. Que yo puedo agregar algo al magnífico pintura que Dios ha hecho. Puedo ponerme firme y arruinarlo todo. O como una hermana de la Argentina nos dijo una vez, agregar mi grano de arena a lo que Cristo ha hecho. Decía en una carta a Emmaús, en ese caso, el gran problema para la gente es que todo está hecho. No hay nada que hacer. Es recibir lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. No debo tratar de agregar algo. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, un muerto no puede vivir en eso. Y si uno quiere, y está aquí en el pasaje también, resucitar con Cristo, ya. Ustedes saben los pasajes. Y aquí todo está hecho nuevo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado. Son obras de Dios en nosotros. Ay, pero Señor, estoy cansado, vuelvo a lo que decía. Y una vez respondí, diciendo, sí, Señor, bueno, voy a visitar. ¿Saben una cosa? Dios es el que obra aún cuando obedecemos renegados. A ninguno de nosotros Dios ha esperado que lleguemos a la perfección para usarnos. Los que llegaban pronto a la viña y trabajaron todo el día, tal vez eran mejor que los que llegaban a última hora, ¿no? Pero desincentivo para que lleguen a última hora, porque Dios usa a todos en su viña y la paga es igual. Dios no ha de quedarse corto en lo que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es eso sino conformarnos a la imagen de su Hijo? Eso no es tema de la eternidad, hermanos. Quedarse con la boca abierta. Pero a veces pensamos que, no puedo llegar a lo de Cristo. Claro que yo no, sino Cristo. Es lo que dice Gálatas 2:20. Yo no, sino Cristo en mí. Y si hay algo en mí que puede glorificar a Dios, es Cristo en mí. Y cuando salta el yo, el Paul, como me quieren poner, no está Cristo. No está. ¿Por qué entonces nosotros pecamos? ¿Dejamos de confiar? Digo, Señor, yo no puedo. Es muy difícil, estoy cansado, yo no puedo. El Señor está diciendo, claro que no. Tú no puedes. Yo sí. Hermanos, mi testimonio es que el Espíritu de Dios es fiel. Totalmente fiel a nosotros. Nos da
todo lo que necesitamos para seguirle. Nos da todo el aliento, tanto de la vida física aquí, dentro del smog de Bogotá, lo que sea. Me dicen que estoy por morir antes porque estoy respirando esto. Y vivimos también en Buenos Aires, que tampoco son buenos. Pero Él hace claro lo que Él quiere para cada uno. Puede decir con quién hable. Y puede decir a uno el Espíritu. Acérquese a la persona. Era Felipe, ¿no? Acérquese al carro del eunuco, el etíope. Wow. Y bueno, ¿y por qué no a uno? ¿Es otra era, hermano, o es que no tengo oídos espirituales? Hoy en día ya me pusieron el aparato para ayudar en oír, ¿no? Escuchar. Tengo bifocales y necesito trifocales. El cuerpo se va desgastando y la lengua también, más trabalengua que antes. Y digo al Señor, no, ya no me puedes usar, Señor, porque yo soy viejo y ya. No, hermano, contrario. Entonces, nuestra confianza es siempre en el Señor. Y vivimos por fe, le confiamos. Entonces, cuando me fui a visitar a la familia esa noche, hace años, que me acuerdo tanto me renegaba con el Señor, hubo una gran bendición. ¿Por mí? No, ya me lo hizo evidente, porque me quedó la lección. No es por ti, pero me tienes que obedecer. Obedecer. Los hijos de Israel entraron en Canaán y el Señor les había prometido, todo lugar donde pisas tu pie es tuyo. Vaya, entre. Bueno, primero ves el desastre de el primer intento, pero pongámosle el segundo con Josué. Y ganaron mucho terreno. Y hablamos de terreno físico en ese instante, pero en nuestras vidas hay mucho terreno para ganar. Puede ser una dificultad de uno que tengo temor, ¿no? Dios es el que nos da el valor. Entonces el Señor, acérquese a la persona, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y porque siento que no puedo, me da vergüenza. Claro, ese es el yo. Pero el yo está muerto, hermano. Vamos a acercarnos a ver qué hace Dios. ¿Qué hace Dios? Y Dios hace de que esa persona escucha acerca del Señor Jesús. Y el mismo Espíritu da las palabras, hermanos, hermanas, no tenga problema. Y uno a veces termina diciendo, wow, parece que no les di los 4 pasos de salvación. No, pero el Señor tiene a esa persona preparado para ciertos encuentros. Estuvimos en Estados Unidos y en una ocasión fuimos a Joana y yo, nos gusta estar en el mar iba a decir, pero son lagos de agua dulce ahí en Michigan. Y queríamos acercarnos a la playa. Y estábamos en el pueblito y supimos que a poca distancia estaba la playa, pero había 2 caminos. Entonces me acerco a un muchacho y digo, ¿y cómo llegó a la playa? Y dice, por ahí. Y digo, ¿y quién es Jesús para ti, para usted? Para vos. Y dice, bueno, no presto mucha atención a eso. Yo tengo mi propia vida, estoy bien y todo eso, etcétera, etcétera. Y llegué a decirle que, claro, probablemente estás bien, pero míreme a mí.
tengo 77 años y me viene a la mente que no tengo muchos años más, y como usted, ¿no? Pero en algún momento vas a llegar al punto en que tienes que pensar de la muerte. ¿Y dónde vas a estar después de la muerte? Y le vi una pausa, un pensamiento. Y le incentivé en que leyera la Biblia. Bueno, y seguí camino. Pensé luego, bueno, hubiera dicho otra cosa o más. No. Así le dije, al salir, le dije, tal vez Dios me mandó para usted hoy. Y bueno, no dije tal vez. Yo dije que sí. Dios me mandó hoy para decirle eso. Y el Señor puede usar esas palabras. Claro que sí. ¿Y quién no puede decir eso? No soy tan erudito para no poder compartir a Jesucristo. Hermanos, tenemos que morir primero. Dice en Romanos 6. ¿Por qué? Verso 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y eso se ve en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos andar en la vida nueva mientras nos agarremos a la vida vieja. Quererlo o no, sí, yo serví como salvavidas. Hoy en día me tienen que salvar a mí. Estaba mirando la piscina ahí con los niños y acordándome un poco de esos años. Pero es difícil salvar la vida de uno que está pataleando y luchando en contra. Y uno quisiera de que se deje de patalear y que sea como no muerto, sino en coma, ¿no? Que se desmaye, porque ahí se puede llevar, ¿no? Al mismo tiempo, si soy yo, también la persona, siguiendo el ejemplo, y me muero allá, mejor dejar esa vida. Me gusta mucho lo de David y Goliat. No insisto en mi interpretación de lo que voy a decir, pero me ha ayudado. Entonces lo comparto para aquí. Porque siempre nos acordamos de David y Goliat, ¿no es cierto? Y efectivamente, vemos a David del pueblo de Dios contra Goliat. Entonces, pongámosle, por ejemplo, que David representa la vida espiritual de Cristo en mí. Pero lo que me ha ayudado es que me puse el yo en lo de Goliat. O sea, me voy con el espíritu en contra de la carne. Y vemos algo en eso que debemos apreciar. De que no solo ganó la batalla, hermanos, sino David cortó la cabeza de Goliat. Es importante cuando la Biblia sí habla de la vida nueva en contra de la naturaleza vieja, eso es cierto. Pero es importante saber de que la vieja está cortada la cabeza. Apreciar eso. Si soy yo lo de antes, en Cristo estoy juntamente crucificado. Es la verdad de la cruz. Y cuando Pablo habla de tomar la cruz, Pablo, bueno, debe haber hablado de eso.
Es que me pierdo a veces. Pero tomar su cruz es que, sí, no sabemos que eso no es solamente los sufrimientos y llevar la persecución y todo eso, pero mayormente es esto, identificarse con la muerte de Cristo en la cruz. Estoy muerto juntamente con Cristo. He escuchado testimonios de personas que dicen, sí, me identifico con Cristo en la cruz, me veo en la mente clavado junto con cruz y mi problema es que bajo de la cruz, dice. Que por la misericordia de Dios, hermanos, que quedemos ahí. Y entendamos por una vez que estamos más bien identificados con Cristo en la resurrección. Ahí estamos. Porque hemos pasado con Él por la cruz. Pocos días, semanas antes de la muerte del Señor Jesús, era la muerte de Lázaro. O sea, conocemos la historia. Y el Señor resucitó a Lázaro. Eso es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Lázaro era un creyente en el Señor Jesús, pero nunca en su vida terrenal había pasado lo que le pasó. Murió, hermano. Hermana. Y el Señor lo resucitó. Traten conmigo de apreciar la emoción. O sea, el valor. Pensamos por un momento que el Lázaro después de su resurrección era el mismísimo Lázaro que antes. Mire, era bueno, era creyente, pero haber pasado eso agrandó su vida seguramente. Y fue contado como uno de los enemigos de los religiosos. O sea, querían matar tanto a Lázaro como Jesús. Fue identificado con el Señor Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y por qué fue identificado? Porque fue resucitado por Cristo. ¿No es eso noticia? ¿Por qué usted tiene paz? ¿Por qué tiene esperanza? ¿Por qué tiene gozo? ¡Ja! Porque Cristo me resucitó después que moría yo. ¡Wow! Dice la Biblia, lo leo. Cuando el Señor murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso está en Mateo 27. Que Dios el Padre anticipando la resurrección, que lógicamente fue anticipada desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero en el día que murió el Señor, en ese momento, anticipó la resurrección del Señor Jesús con muchos hermanos. El Padre siempre dice, este es mi Hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. Es que para que nosotros no caigamos muertos, el Padre está, puedo, está esperando. Porque la respuesta al Señor Jesucristo es una obra que Dios hace dentro de la persona para que nosotros en algún momento damos cuenta que Dios es Dios y que Dios ha ofrecido su Hijo
para que nosotros tengamos vida con Él. Pero para tener esa vida con Él, tenemos que pasar el proceso que Dios también ha preparado desde la eternidad. Cuando dijo a Adán, el día que tomen del árbol, morirás. Y no quiso morir, pero Dios, más bien, Dios no lo mató porque le prometió con la vestidura de animal algún salvador, algún sustituto, el que venía. A base de eso, Adán y Eva no murieron. Eran los primeros que confiaron en lo que Dios, en el Salvador, que Dios iba a enviar. Pero Dios, si pudiera, ¿no? Bueno, puede, pero es que no se revela en quién es. Porque ese día, hermanos, cuando se revela como Dios, estamos todos muertos si no fuera por Jesús. Hay gente que piensa que por sus buenas obras pueden argumentar algo ante Dios. ¿Argumentar qué? La Biblia misma lo dice, toda boca será cerrada. ¿Qué argumento tenemos frente a un santo Dios? Ese Dios que con cuidado realmente se presentó a nosotros. Cuando nació el Señor Jesús, el Dios Padre permitió que los huestes celestiales dijeron, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. Y se detuvo un poco para hablar solamente a unos pocos pastores. No hemos muerto, junto con estas personas que resucitó de los muertos, había el velo del templo se rasgó, dando entrada al lugar de Santísimo, a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo, todo el libro de Hebreos, ¿no? Y la tierra tembló y las rocas se partieron y había 3 horas de oscuridad en la tierra para que alguno se diera cuenta. Un romano dice, ciertamente, este fue el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué no resucitar a algunos como primicias de los que duermen? Aunque Jesús es el mismo, es él, la primicia. Pero algunos más, ¿no? ¿Y cómo es que uno muere con Cristo, hermano? Para mí ese día en el cementerio, el Señor me dijo, muerto estás. ¿Qué significa? O sea, hablando en términos humanos, lo que yo entendía. Creo que lo dije, pero lo voy a repetir. Que cada momento de cada día ya no era mía. De que desde mi muerte con Cristo, cada momento de cada día del resto de mi vida, yo no era dueño de eso, era de Cristo. Era de Cristo. Y la gracia de Dios que superabundó es para esos momentos. Cada momento, de cada día, de cada mes, año que el Señor nos dé. Y la Biblia dice, Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Como el hacer.
de su buena voluntad. Entonces, volviendo a los hijos de Israel, entrando en la tierra, y donde pisaban sus pies, Dios les dio. Eso es tuyo, 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 tuyo. El área de vida que tú piensas que no puedo nunca, y el Señor dice, tienes que hacerlo. Te conviene hacerlo. Písalo, por fe. Hazlo, por fe. Porque tampoco ellos eran perfectos. Saben que dejaron algunas partes de Canaán sin conquistar. Y esas partes que no conquistaron les era de estorbo, de tentación. Empezaron a adorar otros dioses que no son dioses. Hermano, no deje lugares que no estén consagrados a Cristo. No vivamos una vida compartida. Aquí esta parte sirvo al Señor y esta parte es mío. Como digo, yo no siempre he sido fiel a la visión. He hecho lo mío, sí. Señor, déjeme un poco de diversión, aunque sea, de algo. Porque no son tanto los pecados de comisión. Acá no hay nadie que mata a alguien, tal vez que ni odia a nadie. Pero está toda la parte de omisión, hermanos. ¿Qué no puede hacer Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo? ¿A qué persona no podemos acercarnos y consolarlos o que animarlos o darle algo del bolsillo? Si ahí lo dice, si tenemos con qué y no lo hacemos, indica que ese es un pecado de omisión. Pero el yo no lo haría, solo Dios, Cristo, el mismo Espíritu que nos indica qué hacer y cómo hacerlo. Y Él no se equivoca. Bueno, me hablaba de 45, ¿esas son las 12 o qué? En el reloj, ¿sí? Las 12. Estamos bien. Este proceso de morir y resucitar que hemos visto, bueno, es basado en Cristo. Morir con Cristo, resucitar con Cristo. Pero el patrón de eso está en toda la Biblia. Entonces, rápidamente, lo mencioné 2 ejemplos, los que resucitaron cuando Cristo murió y también lo de Lázaro, o sea, físicamente, pero si no hemos de ni ir a los pasajes. Abraham estuvo, el Señor le dijo, lleva su hijo, su único hijo, tu único, Isaac, y llévelo a matarlo en la montaña. Y él lo lleva y están ahí. Y Isaac le dice, papá, ¿dónde está el cordero? Tenemos todo lo demás, ¿dónde está el cordero? Y el papá dice, Dios proveerá. Y llegan ahí arriba y edifican el altar y pone a Isaac sobre el altar y tiene la cuchara para degollarlo y un ángel de Dios dice, párese. Muerte. ¿A cuántos centímetros? No sé. Hebreos dice que Abraham estaba convencido si hubiera muerto su hijo, Dios era poderoso para, ayúdenme, ¿para qué? Resucitarlo. Muerte y resurrección es un ejemplo, hermano. Es un patrón que Dios va insistiendo a través de la Biblia. José del Antiguo Testamento. Entonces los hermanos estaban no orgullosos, bueno, lo que sea. Estaban mal de él, no. Envidiosos, es gracias.
Y él viene y dice, vamos a deshacernos de este soñador. Pero creo que fue Judá, dice, bueno, no lo matamos, lo echamos aquí en esta cisterna. Y lo echaron en la cisterna y tomaron consejo. No, Rubén lo libró, Judá era de la idea de matarlo. Prácticamente estaba muerto. ¿Y quién mandó a los, bueno, los que pasan por el desierto? Dios. Ay, pero no, vamos a matarlo, bla, bla, bla. Efectivamente estaba muerto. Y Dios lo rescató y lo lleva a Egipto. Y parece que va bien, pero el Señor tiene más lección. Dice, no. Vamos a asegurarnos que está muerto. Vamos a mandarlo a la cárcel. Y de ahí Dios lo levanta. Resurrección. Y no solo le levanta apenas, sino que lo hace gobernador de Egipto en las cosas prácticas. Hermanos, somos pueblo de Dios. No requiere que seamos mayoría. Requiere que seamos sal y luz en la tierra. Pero para que lleguemos a ese punto debemos primero morir al yo. Morir. O sea, mujeres, un ejemplo, ¿no? Esther, aquí lo tiene, dice, lo cito, Esther 4:11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Eso es como la condenación que está sobre todas las personas. Y el que no cree en Cristo ya está condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. No es que hay algunos condenados y otros no, todos estamos bajo eso. Esa fue la ley allí. Y entonces ese Amán había arreglado que en cierta fecha iban a matar a los judíos. Y el tío de Esther les mandaba esos mensajes. Y entonces ella dijo, bueno, que hicieran ayuno y oración y que ella estaba dispuesto a ir a la presencia del rey sin ser llamado y si muera, que muera. Muerte al yo. O sea, la muerte estuvo sobre su cabeza por lo que iba a hacer. Pero dijo, no, si muera, que muera. Y cuando entra en el patio, el capítulo 5, aconteció al tercer día, se vistió Esther, su vestido real, entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Verso 2. Cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Pero aquí hay un problema. La ley del país no pudo negar ni el rey, pero había una excepción. Es que el rey estaba imposibilitado de darle un favor, unos favores, de hacerla bien, si no la extendía su cetro. Entonces, antes que pudiera hacerle bien a ella y responder a su pedido, tendría que extenderle la misericordia.
Ese es en un libro de la Biblia que ni menciona a Dios, hermano. Está dándonos un ejemplo que podemos apreciar de que para escapar de la muerte debe haber misericordia. Y cuando extiende el cetro, dice que ella fue y tocó el cetro. Y sin insistir, digo, el cetro de Dios para nosotros es Jesucristo. Dios desde el cielo extendió su cetro de oro para que todo aquel que venga y que le abrace, que le recibe, tenga vida eterna con Dios. Y sí ha perdonado nuestros pecados. Pero después Él quiere colmarnos de todas las bendiciones en Cristo Jesús. Que su amor, su provisión, su presencia con nosotros, su sabiduría. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Perdón. 4 cosas. Y termina en santificación. 1 Corintios. Sabiduría, justificación, redención y también poder de Dios. Y todo el fruto del Espíritu en Cristo Jesús. Y el rey en ese caso buscó la manera de salvar a todo el pueblo. Y Dios no busca la manera de salvar a todo el pueblo con nosotros, hermanos. ¡Qué privilegio! Es porque Dios quiere y desea hacerlo con nosotros, no por nuestras fuerzas propias, sino por lo que Él hace. Ayúdenme a citar Gálatas, porque me voy entre inglés y español, entonces ustedes me tienen que hablar fuerte. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ha logrado eso en mi vida todavía? No, en parte sí. Eso es lo grande. Dios nos lleva de la mano como a niños. Qué alegría del campamento, hermano. Y dice que la obra que ha empezado en nosotros la ha de perfeccionar para la vida, para la venida del Señor Jesucristo. Señor, gracias por la vida en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, también por esa vida, esa muerte del yo que tú has provisto también por medio del Señor Jesús. Amén.